estamos ya. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Efrén Sánchez López, buenas tardes. Augusto, buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? ¿Te hablo de tú o de tú, por favor? Sí, para que sea más amena aquí la... Vale, con filo las preguntas, la entrevista del día de hoy, pero hay varios temas por los cuales, pues bueno, nos pidieron la entrevista con mucho gusto, sobre todo porque hay varios temas que ya son del dominio público y me parece que hay que atenderlos con todo el tiempo suficiente. Yo, el primer nombre de referencia que tengo tuyo es a raíz de, pues, de alguna manera, de un, ¿cómo se le puede llamar? Un conflicto que sucede entre una estudiante del 9º semestre de Yeracy y con un consejero, quien, como parte de sus argumentos, digamos, de su defensa, refiere que está siendo, pues, un perseguido político por parte de José Dolores a la Vista Vida y tuyo. Ya había entrevistado ayer así, busqué, y tengo que decirlo de alguna manera, también busqué al consejero, incluso en sus redes sociales publicamos la invitación, le compartí la entrevista de ayer así, pero primero dijo que sí, y después empezó a decir que no, que el argumento que dio, me parece que se llama Brian, me llamó mucho la atención porque a pesar de que ya había dado una entrevista a un medio de comunicación y que en un primer momento me aceptó la entrevista, pues después dijo que siempre no, que después del 27 porque no quería enturbiar el proceso. Y tengo que decir esto porque hay quien me ha preguntado que por qué a él no lo he entrevistado, entonces aprovecho esta parte para decir que se buscó a Brian, primero dijo que sí y después, como dice el refrán, que dice su mamá, que siempre no. Entonces, pero faltabas en esta parte porque también entrevistamos al director de la Facultad de Derecho y qué bueno tener la oportunidad ahora de que conversemos para que pues, nos des tu versión de los hechos. Esta entrevista es en vivo, es en directo, no hay cortes, no vamos a seccionar nada y pues bueno, en primer lugar quisiera que pudiéramos abordar eso que fue como lo primero de donde empieza a salir esto y de ahí nos movemos hacia otros escenarios. Con mucho gusto. En primer lugar, gusto en conocerte. Nosotros seguimos a prensa universitaria y sobre todo en un mes tan emblemático, empezamos octubre, hoy es primero, el Día Internacional del Café, y mañana es 2 de octubre, un día emblemático para todos los universitarios, dicen que no se olvida, el 2 de octubre. Una lucha histórica contra la opresión, contra la antidemocracia y contra un sistema que trató de opacar al espíritu universitario, pero bueno, la historia nos refiere a otras situaciones. Sí, Augusto, fíjate que son muchas situaciones interesantes y agradezco que me des la oportunidad de dialogar, de conversar, de dar mi punto de vista y sobre todo también mis argumentos en un aspecto de la vida universitaria y que impacta también en otros escenarios. En efecto, hace más o menos mes y medio o 2 meses, acudió a la subdirección académica una compañera del 9º semestre. Voy a omitir nombres para la protección de datos personales y sobre todo también como abogado para cubrir el debido proceso. Eso es muy importante y no atentar contra el daño moral. Luego hay algunos colegas tuyos, perdón que lo comente, que se van de filo y acusan o señalan y bueno, pues eso definitivamente también enturbia, digámoslo así, la calidad universitaria. Y bueno, acudió una compañera, en efecto, de los últimos semestres y comentó que se sentía amenazada por un compañero. Y obviamente dentro de las funciones de la propia subdirección académica está el escucharlas, el proponer una instancia de mediación. Eso es bien importante. Fíjate que además aprovecho la ocasión para decirte que la Facultad de Derecho es una de las únicas en el país que tiene un centro de paz y diálogo para resolver las controversias de la comunidad universitaria.
Y bueno, la compañera... Entonces, ¿por qué tanto? ¿Por qué no se soluciona? Es lo paradójico de la vida. Y la compañera Ya. pues comentó que se sentía violentada. Okay. Y nosotros lo que hicimos es turnarla a la instancia correspondiente, que es la dirección de responsabilidad. Y obviamente, bueno, entiendo que la dirección de responsabilidad está llevando el debido proceso, atendió la queja de la compañera, entiendo que debe citar a garantía de audiencia al compañero y obviamente llegar a una determinación como lo contempla la legislación universitaria. Pero además decirte que como ese caso atendí en los 3 años y tantos que la administración me dio la oportunidad de ser su director académico a muchas personas, a mujeres, a compañeras, a compañeros, a maestras incluso también violentadas. ¿Como cuántos así en general? Híjoles, pues no te pudiera decir pues una cifra, pero yo creo que en temas de responsabilidad universitaria atenderíamos unos 40 casos en los 3 años. Algunos nos llevamos al Centro de Paz y Diálogo. Y debo decirte que además, afortunadamente, la gran mayoría se resolvió en el Centro de Paz y Diálogo. Y es que, ¿sabes qué? Hay que tener mucha responsabilidad. Esta pandemia ha dejado un saldo de ansiedad y de problemas emocionales a la comunidad universitaria en general, donde el conflicto está a flor de piel. Y donde, como lo dices tú, pues se debe dialogar, se debe intentar resolver los problemas. Habrá situaciones que están fuera del alcance y que, bueno, deberán seguir su curso. Y bueno, pues en esta experiencia yo te puedo decir que siempre he sido un precursor y un devoto de la concordia, de alentar el buen trato y de resolver las diferencias. Probablemente habrá diferencias en donde ya no nos llevemos bien, pero por lo menos extinguimos el conflicto. Y bueno, pues esa es mi filosofía y bueno, la comunidad universitaria que acudió a mi oficina en ese entonces pues podrá dar testimonio. Claro. Ahora, sin embargo, este consejero, al que pues de alguna manera ya es público, todo se conoce, incluso ellos han dado sus nombres, los dos, digamos, protagonistas iniciales de este conflicto, refiere que hay una persecución política. ¿Cómo conectas tú o cómo se pudiera conectar un tema de una asociación entre dos estudiantes con una persecución política por parte tuya? Porque es el primero que señaló. Fíjate que es interesante. Primero entender que es una persecución política, que además es una figura que la legislación universitaria no contempla. Contempla dentro del proceso de elección, actos anticipados de campaña, otras figuras. La persecución política es aquella violencia o amenazas que se dan contra una persona o un grupo político para impedir que llegue a un cargo. Esa es la famosa persecución política. ¿Y él qué cargo estaba buscando? Pues precisamente por los abogados, ¿cómo acredita? Precisamente por ello, yo considero, mi criterio es, de forma muy respetuosa, que pues no hay tal persecución política. Hubo en el transcurso de nuestro trato ciertas divergencias y lo reconozco, porque además comentarte que con el compañero hubo una relación de mucha cordialidad. Me llevaba, bueno, yo pienso que me llevo bien con él, hubo una relación de respeto, estuve presente incluso en su proceso de cómo quiso ser candidato a consejero, su planilla, en fin, había un buen trato. Bueno, yo pienso que incluso de mi parte existe esa cordialidad. Me da la impresión, y lo aclaro, que al no poderse resolver el conflicto, al verse en un tema anidado con la compañera en cuestión, pues quiso decir que yo lo perseguía políticamente, pero bueno, pues eso, como te lo manifiesto, desde mi punto de vista no opera. Es más, Augusto, incluso yo invitaría a estas alturas pues de la situación a un diálogo y a una reconstrucción. En otro medio de comunicación que me entrevistó, yo decía, invito a las partes a que reflexionen. No vale la pena ni pelearse, ni hacerse enemigos,
por situaciones que probablemente se puedan resolver. Al menos en mi lógica. Y sobre todo, ¿sabes qué? Para los jóvenes. A los jóvenes hay que darles el camino de la concordia, del debido proceso, pero sobre todo somos una red, y más los abogados. Yo te encuentro hoy en el litigio, mañana en el juzgado, mañana en el tribunal, mañana en la administración pública. No vale la pena que nos envenenemos y que además tiremos nuestra energía en peleando por cosas que a mi juicio se pueden dirimir. Obviamente no me toca a mí esa situación, esa es una parte de ellas, pero eso es lo que yo te pudiera comentar al respecto. Ok, ahora, hay como parte de los documentos que ha exhibido el propio consejero en otro medio de comunicación, viene pues no completa la queja que se presenta en la Comisión de Derechos Humanos. Ahí refiere que estando como en tu oficina, algo así, tú le estabas condicionando el apoyo hacia su planilla con tal de que posteriormente te apoyaran a ti por lo que se tiene como para llegar a la dirección. ¿Eso es, desde tu punto de vista, es verdad, no es verdad? ¿O cómo estuvo? Yo con el compañero tuve innumerables diálogos, y diálogos constructivos, porque además él tiene un perfil político desde mi punto de vista, y dialogamos pues de muchos temas políticos, dentro y fuera de la universidad. Hablamos de cómo veíamos el escenario, y como universitarios pues abríamos la crítica constructiva. Pero también te lo digo categóricamente, nunca lo condicioné, o nunca le dije, oye, si no jalas conmigo te va a pasar esto o aquello, para nada. Por ahí hay un tema de una grabación que alude, y te comento cómo estuvo, si nos da el tiempo, ¿Todo el tiempo? Sí, si nos da el tiempo. Estábamos justamente en una sesión de consejo, Sí. y en ese consejo un consejero pide que se dé un acuerdo. Entonces el director me dice, oye, anota el acuerdo. Y sí, en efecto, como estaba la sesión, grabo ese acuerdo. Le pongo grabar, pero así como, o sea, con el celular. En sesión de consejos está. Perdón, con el celular abajo, en sesión de consejo. Entonces grabo al director, y posteriormente el consejero hace uso de la palabra. Y sí lo reconozco también. Hice esto, no grabándolo frontalmente, hice esto para grabar su diálogo. Y él en ese momento me interpela en uso de derecho y me dice, me siento intimidado, me siento agredido. Y en ese momento dejo de grabar y lo llamo y le digo, venga, en su presencia borro las grabaciones. Y borré tanto la grabación anterior como la que te estoy aludiendo. Y bueno, no sé si a eso se refiera, y si es eso, bueno, pues no hay materia además, de dónde imputar, ¿no? Yo ahí tengo una crítica desde hace mucho tiempo, porque creo que todas esas sesiones deberían ser videograbadas e incluso pues, transmitidas en vivo, como lo hacen los cabildos, como lo hace la Cámara de Diputados. Y pues nuevamente insisto aquí en esta reflexión, cuando alguien está en el ejercicio público y no en la vida privada, no cabe en ese tipo desde el punto de vista de señalamiento, decir me siento intimidado, porque estás haciendo tu trabajo, no se graba alguien dentro de su casa, fuera del ámbito público, por lo tanto, yo insisto a las autoridades universitarias que ojalá, ya que les da miedo transmitir en vivo, como pues yo creo que ya está muy retrasada esta parte de ser transparentes, como ya lo son hasta los ayuntamientos, ¿no? Y la universidad ahí va muy rezagada. Ojalá que en la Facultad de Derecho, que es de donde se pudiera esperar un poquito más, puedan implementar esto ya, para que también quienes no pueden entrar físicamente a este tipo de sesiones, con posterioridad las puedan ver o las puedan ver en vivo, o sea, con todos los cuidados que haya que tomar, ¿no? Porque se argumentan datos personales y demás, pero siempre se puede hacer de manera previa, pues digamos, a ver si ya sabes qué temas vas a tocar, pues adecuarlos para que en la transmisión en vivo no comprometas nada. Y bueno, perdón que te interrumpí, fíjate que tocas algo muy interesante. Incluso el consejero estaba tratando ese tema junto con otro consejero maestro.
que se grabaran las sesiones. Y tienes razón. O sea, estamos en un ejercicio de transparencia, pero ojo, y te lo digo porque vengo saliendo de este ejercicio. En los consejos académicos fundamentalmente se tocan datos estrictamente personales. Te voy a poner 3 ejemplos. Los chicos que se van de movilidad dan su nombre, su número de cuenta, su dirección. Eso puede ser una causa que atente contra su seguridad. Por ejemplo, en la responsabilidad universitaria. Claro. Se da también el nombre, la infracción, el número de cuenta y su domicilio. Hay consejos que deberán ser de estricto manejo por la protección de datos personales. Habrá otros, por ejemplo, en donde se vayan a ver eventos, en donde se manejen convocatorias y que deben ser públicos. Claro. Es correcto. Ese fue el debate. Y además nosotros no estamos peleados con que no sea transparente. Pues es inevitable el poder ocultar las cosas. Pero sí hay que cuidar el tema de los datos personales. Imagínate a alguien, por ejemplo, que se va de movilidad a Polonia, la Facultad de Derecho ha tenido muchos intercambios a Polonia, que den tu nombre, tu domicilio, tu número de cuenta, bueno, y así como está la situación puede ser susceptible de muchas situaciones. Te lo comento para estar ahí en el contexto. Sí, ¿no? Sin embargo, yo creo que incluso a nivel de la Suprema Corte podemos ver transmisiones donde, es lo que digo, previamente se cambian los nombres, se le pone, vamos a suponer, víctima 01, víctima 02. Así es. Y, o sea, sí hay maneras de hacerlo y hacerlo bien porque ya está más que puesto en práctica, solamente que pues es parte de las cosas que se tienen que trabajar en la universidad. Ahora, si no hay una persecución política, ¿qué es lo que hay? O sea, ¿por qué pudieras tú pensar que hubo este cambio radical del consejero, de que se llevaban bien, a que ahora se siente perseguido político? Bueno, de mi parte no hay nada más que respeto y cordialidad para él y para toda la comunidad universitaria. Y yo presumo, es una presunción, que el compañero, bueno, utilizó ese tema, pues para tratar de dividir ahí la situación que tiene con la compañera. Es una presunción. Sin embargo, bueno, pues él está en su derecho de poder, en un momento dado, invocar a los órganos jurisdiccionales y obviamente pues yo tendré también mis argumentos. Pero de mí para él, como siempre se lo manifesté a él y a sus demás compañeros, pues siempre habrá respeto, diálogo, tolerancia y sobre todo un ánimo de construir. Y como lo dije, si perseguir políticamente es darle trámite a la defensa de las compañeras, entonces sí soy un perseguidor político. Si eso es lo que se entiende por perseguidor político, pues entonces sí soy un perseguidor político. De lo contrario, pues yo creo que es un tema de especulación y de apreciaciones que ojalá se pueda dirimir en buen puerto. Se han mencionado por lo menos 2 denuncias penales, la de derechos humanos, en donde está tu nombre involucrado. Las de la Fiscalía, tengo entendido que se turnaron a la Fiscalía Especial Anticorrupción. Sin embargo, ya tiene pues como un mes, creo, más o menos. Ustedes que saben más esos tiempos, bueno, preguntarte si ya ha sido notificado, si no ha sido notificado, y si es normal que se tarden tanto las notificaciones, porque prácticamente está en puerta ya un proceso que es la renovación de la dirección de la Facultad de Derecho. Conforme se van dando las cosas, ¿crees que pudiera haber incluso un manejo político de estas denuncias? Para que, en el caso de que te inscribas, yo sé que si te pregunto si te vas a inscribir o no, vas a decir que no, pero hay varios factores que elevan las posibilidades de que sí te vayas a inscribir, como son el principal, que ya renunciaste, que eras subdirector y que de ahí se presume que puedes tener todo el respaldo de los directores, como ha sucedido en otras facultades, ¿no? Hemos visto incluso en ciencias de la conducta que hasta las listas de profesores y demás
se les facilitaban a los que estaban en la subdirección para que tuvieran otra ventaja. Pero bueno, el punto aquí es que si no se te ha notificado nada, que estuvieran esperando si hubiera un manejo político de esto, hasta que te vayas a inscribir para que entonces se te notifique y quede descalificado, digamos, en un posible escenario, ¿no? Vamos a hablarlo así. Creo que es un tema muy interesante. Permíteme nada más darte un contexto. Tengo 21 años siendo profesor, y además soy profesor de los de abajo, No he sido beneficiario. No soy ni tiempo completo, ni medio tiempo. Hace ¿Qué 4 categoría tienes ahora? tengo la definitividad en filosofía del derecho, pero me costó lágrimas de sangre. La obtuve, tengo los resultados de mi concurso de oposición, y mi vida universitaria es la vida no solo del esfuerzo, del sacrificio, de trabajar en el gobierno, en el municipio, en el despacho, ir, venir y dar mis clases. Tengo 21 años de profesor. Y en esos 21 años tú puedes consultar mi expediente y está técnicamente limpio. Y hace 6 meses empieza lo que yo llamo un deterioro hacia mi imagen. Primero, con los tendederos virtuales del 8 de marzo, donde aparezco. Fíjate que además es un tema de un daño moral porque tengo familia, tengo hijas que además están en redes sociales. Y yo creo que también habrá que diferenciar entre lo que es el calor político, que no lo descarto, pero también lo que es un tema que no se debe traspasar. Te comento, salvo en tendederos, están las publicaciones y donde una chica dice que fue a mi oficina y que pues, técnicamente la acosé. Augusto, en ese tiempo estábamos en pandemia, no había clases. Y te lo demuestro, ¿eh? A lo mejor fue a su oficina virtual, no especifica. A lo mejor en una oficina virtual, lo demuestro. Sí. Sin embargo, muy respetuoso del movimiento del 8M, que además quiero comentarte que estoy a favor de las mujeres. Incluso he sido perseguido por manifestar mi idea a favor de las mujeres. Alguna ocasión comenté que la universidad estaba preparada para que fuera una rectora y me costó ser subdirector administrativo, porque me dijeron que yo estaba haciendo presunciones futuristas, pero bueno, ese no es el tema, a lo que voy. Lo dejo pasar y después aparecen esos mismos tendederos en físico. Y obviamente pues ya viene una réplica de mi familia y me dicen, oye, ¿qué onda? Defiende tu honor. Porque además quiero decirte que cuando, por ejemplo, estás tambaleando en un ámbito matrimonial y eso, o sea, se lleva a cuestas muchas cosas, ¿no? En mi caso no fue así afortunadamente, pero pues me veo yo en la necesidad también de acudir a los órganos jurisdiccionales, a levantar mis denuncias correspondientes, y a partir de ahí ha habido una serie que yo veo de persecuciones. Hay unos medios que me incluso decían, sale en medio de abuso sexual, de denuncias de abuso sexual y de hostigamiento sexual, de acoso sexual. Eso es un delito muy grave, el abuso sexual. O sea, si eso fuera cierto, yo no estuviera aquí contigo, estuviera en la cárcel, literalmente. Entonces, sí me dan derecho de réplica y aclaro que no he sido notificado. Justamente he promovido amparos y además te comento algo. La comunidad, y de verdad tengo mucho que agradecerle a mi comunidad, profesoras y profesores me están ayudando en la defensa. Y gratis, sin cobrarles un peso, a veces que, sin cobrarme un peso, a veces que me siento pues muy respaldado. A veces unos tacos de carnitas, en lo que vamos a los juzgados. Pero a lo que voy, para no entretenernos, no he sido notificado. Hasta el miércoles pasado me notifican por al interior de la universidad por un tema de responsabilidad administrativa que se inició, fíjate, desde 2021. Es un tema de unos profesores, investigadores, omito nombres para cuidar el debido proceso,
que en su momento tuvieron diferencias con la administración y bueno, fueron generando un proceso. Y justamente había 5 personas involucradas, de ahí el expediente el día de ayer. Y de esas 5 personas involucradas, solamente notifican a 2. Y a mí me notifican como una causa no grave, ojo. Pero esa causa no grave puede ser la diferencia entre una amonestación o no, que de acuerdo a las convocatorias te pueda dar o no el registro. ¿Qué veo yo? Amén de que me voy a defender y voy a agotar el debido proceso. Que existe una cierta actitud tendenciosa para hostigarme y para limitarme en el ejercicio de ciertos derechos. Fíjate lo que es el destino. Una semana antes, yo recibo una notificación por transparencia. Solicito transparencia si soy sujeto de responsabilidad universitaria o administrativa. Y me contesta transparencia y me dice, en responsabilidad universitaria en el órgano de control estás limpio, pero en la oficina de la abogada general y en el tema administrativo hay una queja. Entonces me amparo. Y ese amparo, bueno, pide el informe justificado. O sea, puedo yo, no por la vía interna sino externa, frenar esa situación. Pero me está notificando. Entonces veo varios elementos que a mi juicio, insisto, es un tema personal, en donde se me quiere frenar a mí. ¿Por qué? En primer lugar, porque si tienes una investigación desde 2021, donde hay 5 o 6 implicados, mandas a llamar a 2. Y además, ¿qué investigación es aquella que primero te dice, tienes una causa no grave y después preséntate a tu garantía de audiencia? O sea, dices, pues ¿cómo, no? Obviamente, creo tener los elementos para responder, en este caso, a la situación administrativa y desde luego también los órganos jurisdiccionales. ¿Qué veo yo? Se acerca justamente el calor político y el calor político pues obviamente tiende a generar ciertas situaciones y más entre abogados. Hay veces que nos jugamos rudos, pero una cosa es jugar rudo y otra cosa es actuar sin escrúpulos. Yo así lo veo. Decía que debemos de ser nosotros, sobre todo, muy prudentes. Una, esperar la emisión de una convocatoria. Y 2, que gane el mejor, que se inscriban quien se tenga que inscribir, no pasa nada, absolutamente nada. Y mira, tan simple como lo es la vida universitaria. Tú y yo tenemos 2 perspectivas de la vida, 2 proyectos de universidad diferentes. Te inscribes, me inscribo, y si me ganas, con el respeto universitario te felicito y ahí nos vemos. Bueno, pero eso es algo creo que nunca se ha visto en la Facultad de Derecho ni en muchos espacios, que debería ser. Yo estoy de acuerdo contigo en ese punto, pero en la realidad y en la historia de la propia universidad, desafortunadamente son escasos, creo, los casos en donde se puede hablar de un ejercicio democrático ejemplar. Incluso, pues bueno, ahora se ha visto muy activo a un ex rector dentro de la Facultad de Derecho y creo que ya lleva pues, acompañando o tratando de hacer equipo en varias jornadas electorales, ¿no? de diferentes tipos. Creo que por lo que me dicen no le ha ido nada bien y bueno, el resultado de la última pues nos da también este punto de que no ha ido bien. Pero quiero hablar de Jorge Olvera. ¿Qué tal te llevas con él? ¿Has hecho equipo con Jorge Olvera? ¿No has hecho equipo? ¿Cuál es la relación que tienes con él? Porque es alguien que está pues muy activo dentro de la facultad ahora. Primero comentarte una situación con respecto al diálogo anterior. La democracia universitaria es una democracia sui generis, no es la democracia de partidos políticos. No es la democracia, por ejemplo, sindical. Es decir, aquí se consultan a los sectores. Y los sectores opinan y los consejos validan.
Entonces necesitamos nosotros ser muy prudentes, no abaratar nuestra democracia. Mira, y con esto termino este comentario. La sociedad espera mucho de su universidad. Y si en la universidad damos muestra de una degradación social y democrática, pues, ¿qué nos puede esperar en otros ámbitos? ¿Qué les estamos enseñando a los jóvenes? O sea, esa es una primera situación. Con respecto al doctor Olvera, lo he conocido pues desde hace muchos años en la cantera universitaria. Fue mi sinodal en la maestría. No he coincidido laboralmente con él, tampoco he trabajado cerca de él. Lo que yo te pudiera referir es que cuando él era rector, yo fui su director administrativo. Y cuando fui su director administrativo, una tarde, por cierto, de septiembre, me mandan traer y me dicen, oye, están pidiendo de rectoría tu renuncia. Y, ¿por qué se me imputa? Hay malos manejos que en las facultades no hay manejos financieros, hay un equilibrio, pero es otra cosa. Hay alguna cosa indebida, etcétera. Pues sí, dijiste que la universidad estaba preparada para ser gobernada por una rectora. Por eso te pidieron la Y renuncia. eso es una política futurista. Te soy sincero, ¿En ¿no? serio? ¿Por eso No, te sí, pidieron claro, la renuncia? claro. De rectoría. De rectoría. No me dijeron nombres, pero bueno, pues dicen que el buen entendedor, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? He sido conciliador toda mi vida. Y no quise meter en problemas a mi titular. Pero nada más que me respeten mi clase. Que vengas, des tu clase y te vayas. Y así fue. Pasó el tiempo y bueno, pues después me sumé a la campaña del doctor Alanís en las elecciones pasadas, en el proceso pasado. Y bueno, me hizo favor de invitarme como director académico y chambeando todo el tiempo, de 10 a 12 horas. Esa ha sido mi vida en estos últimos 3 años. Me tocó su incorporación de nuevo como profesor de tiempo completo. Incluso lo he saludado, pero esa es mi relación que tengo con el doctor Olvera. Ah, ok. Y pues bueno, finalmente ya se verá este escenario. Tengo entendido que por ahí de finales de octubre o principios de noviembre saldrá la convocatoria y tendrás que revisar lo que tengas que revisar, pero sin duda de manera paralela están corriendo estos otros trámites, vamos a llamarlos así, estas denuncias, que pueden ser un factor que te juegue en contra muy fuerte, ¿no? Te daría tiempo para defenderte, para que no quede comprometida en caso de que decidieras sí, inscribirte a una candidatura o incluso que fuera otra persona, ¿no? Que otra persona en situaciones similares le daría tiempo de defenderse y al mismo tiempo ser candidato, o si tirarían a esa persona de la candidatura. Mira, es un tema, y de veras lo digo con responsabilidad, en primer lugar de reflexión, de saber quién eres y qué has hecho. Mira, a mí me comentaron que mi despacho, que es tu casa, está vigilado, que mi teléfono está intervenido. Seguramente incluso antes de que te vieron cuando llegaste, que digo, el que nada debe, como dicen, nada teme. Y yo creo que aquí es un tema de un ejercicio prudencial. Primero, decirte, hay, por ejemplo, y no solo de la Facultad de Derecho, sino de otras facultades, compañeros que cada 4 años levantan la mano para aspirar a una posición, muy legítimo. Hay quienes que se construyen con el trabajo. ¿Cuál es mi circunstancia? Una naturalidad por el trabajo que desempeñé 3 años, 8 meses. Hace 4 meses en el ejercicio de la subdirección, para mí empieza un golpeteo. Y quiero decirte además que tengo el gran privilegio, y eso me llevo con independencia de los juicios a priori,
que he hecho grandes amistades con profesores, profesoras, con la comunidad universitaria, con los administrativos, que no conozco ahora, sino desde hace pues 26 años que yo llegué a estudiar a la Facultad de Derecho. Entonces yo creo que la primera reflexión es ver si tenemos el apoyo de los sectores. O sea, eso es fundamental, ¿no? O sea, si no tienes el apoyo de los sectores, pues yo creo que puede ser útil desde otra trinchera. Y en segundo lugar, hacer una reflexión sobre cómo están las circunstancias y sobre cómo están los temas. Lo que sí te digo, te dejo en claro, y de veras asumo el compromiso de mis palabras, que voy a defender mi honor y el prestigio de mi familia. Eso sí nadie me va a bajar. Esas difamaciones me las tienen que probar. Y me voy a defender con todas mis fuerzas, no por mí, sino por el prestigio de mi familia. No me voy a dejar. Claro, eso ya es independiente incluso de lo que decidas. Y replanteo lo que quisiera que me respondieras. Vamos a suponer, una vez que terminan todos estos procesos de las quejas, de las denuncias, que sales libre de todo. Sin embargo, el solo hecho que existan puede afectar al registro o a la permanencia dentro de una candidatura o no. Debe haber una determinación. O sea, debe decir, dicen las convocatorias, haber sido sancionado. Pero bueno, dicen que el colmillo jurídico, pues así como que un juicio tan sumario, a la vuelta de la esquina pone el aceite para que se resbale antes de que llegue a su casa, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Voy a protegerme, insisto, en el tema jurídico, voy a responder con respeto, con institucionalidad, porque soy un convencido que la universidad la vamos a construir con una crítica constructiva, una crítica responsable, porque un universitario que no es crítico no es universitario, pero también con una disciplina institucional. ¿A qué me debo? A mi trabajo y sobre todo a las personas que han confiado en mí. Hay personas que discrepan de mí, que tienen una opinión diversa, las cuales respeto. Yo pienso que en el tema político existen dos visiones de facultad y son muy respetables, pero que ganen la propuesta. Yo te voy a decir, la Facultad de Derecho está pasando por un momento muy bueno. De acuerdo a un ranking que hizo el periódico Reforma hace unos meses, nos ubicaron como la quinta facultad de Derecho Pública del país. Incluso arriba, fíjate, eso es interesantísimo, por unas centésimas de la nacional. Hay una infinidad de movilidades, estamos también rankeados como una de las escuelas de Derecho que más se titula por EGEL. Hace unos días entregaron, me parece, 40 reconocimientos de EGEL para los alumnos más sobresalientes. Eso quiere decir que la facultad está haciendo su trabajo. Ojo, con el error humano es inevitable, que hay que mejorar muchas cosas, sí, pero los cimientos de la casa están buenos, esos no hay que derrumbarlos. Pero regreso a la pregunta, ¿afectaría o no afectaría la candidatura? Si me sancionan, sí. Tendría que ser, porque esos trámites que simplemente para notificarte... Yo tengo mi garantía de audiencia el 13. Dentro de la universidad. Dentro de la universidad. De las otras, hasta ahorita sería sorprendente que te llegaran a sancionar, ¿no? Porque ni la Santa Inquisición fue tan rápida. Empiezas tú un proceso en el 2021, investigas, no llamas a la otra parte y al cuarto para la hora te dice, te voy a quemar en leña verde porque te declaro sujeto de un delito no grave. No grave. Esa es mi apreciación, lo digo con respeto, ¿no? Sí. Si me sancionan, sí. Ahora, incluso, perdón, fíjate, ayer me comentaba una persona, y a lo mejor hasta como un tema de predicción, que esta semana voy a ser objeto de un golpeteo en medios de comunicación, orquestados por ciertos personajes. Y me dicen, y te van a dar fuerte, y no te van a dejar llegar, y hay una, pero pues todavía no hay convocatoria, vamos a ser prudentes, vamos a respetarnos.
Y como buenos abogados, a lo mejor tú defiendes al demandado y yo al actor, pues no pasa nada si me ganas en el juicio de amparo, a lo mejor hasta algo tengo que aprender de ti, ¿no? Esa es construcción social, porque además en la vida jurídica, en la vida universitaria, nos vamos a encontrar y debemos cambiar el chip, sobre todo para los jóvenes, construir, enseñar a construir, enseñar a la concordia, no al odio. Bueno, yo no le veo el caso del odiar, el tema de ser soberbio, de ser arrogante. La universidad, el conocimiento científico, desde mi perspectiva, lo que debe hacer a las mujeres y a los hombres es personas que ayuden a su comunidad, a su país, a su patria, que sean honestas, que sean sencillas, que rectifiquemos también, ¿por qué no? A lo mejor sin querer te amenacé o te agredí, o incluso hasta te acosé, fíjate lo que te estoy diciendo. Pero se vale también rectificar y decirte, oye, te ofrezco una disculpa. A lo mejor mi comentario fue indebido. A lo mejor lo que yo quise darte a entender es otra cosa. Eso es construir, y te lo voy a decir por qué, la importancia. Porque estamos construyendo al futuro inmediato de este país. Y no podemos decirle a los jóvenes que se enseñen a odiar y a despedazarse. Al menos en mi teoría, en mi perspectiva, eso no va. ¿Ubicas alguna, fuera de esto que ya hemos comentado, algún conflicto que tuvieras con el sector estudiantil, con el de los docentes o con el de los administrativos? Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Obviamente, el trato administrativo es un trato fuerte, una dinámica fuerte. Es una comunidad estudiantil muy grande, con más de 3,000 alumnos, casi 350 profesoras y profesores, casi 100 administrativos. Y obviamente, pues en el trato siempre hay inconformidades, siempre hay incluso hasta disidencias y errores también. No podemos decir que somos perfectos. Bueno, yo no conozco al hombre perfecto, a la mujer perfecta. Claro, claro. Y yo pienso que, bueno, en el camino, no solo de ahorita, sino de los 20 y tantos años, pues he sido una persona que ha tratado de llevarla bien. Incluso, no sé, puedes preguntar a quienes fueron mis exalumnos y con quienes he tenido trato, ¿no? Con quien he convivido en los trabajos en donde he estado y yo creo que ellos pudieran dar testimonio de mí. Según yo, no avisó algún conflicto. Y si también en un momento dado, en mi actual administrativo, a lo mejor hice algo que incomodó o hice algo que incluso pudo afectar, pues estoy en el ánimo de rectificar. Y si también en ese actuar administrativo a lo mejor falté o causé algún perjuicio, pues también con toda sinceridad y con toda humildad yo estaría en la posibilidad de poder enmendar mis fallas. El tema aquí es la reconciliación social. Doy clases de filosofía del derecho, hombre, no pudiera yo alentar al dios de la guerra ni a Belona, la diosa de la discordia. Esto debe ser un tema de pacificación, porque además, ojo, los cargos se van, ¿eh? Hoy tú eres presidente de la República, gobernador, director A, B, C, D, R, y te vas, y después bajas a tu comunidad, bajas a dar tus clases, bajas al litigio. Imagínate llegar con una enemistad. Yo creo que no te lo mereces ni tú ni tu comunidad. Claro, sin embargo, también creo que es parte de la condición del ser humano, ¿no? No podemos quitar esa parte, y menos en este tipo de tiempos. Es correcto. ¿No? Entonces, lo ideal sería lo otro, pero lo que está sucediendo en la realidad es otra cosa, que no se vislumbra un panorama pues sereno, ¿no? Sobre todo por todas las condiciones que hay alrededor. Ahora, hay otro tema que quisiera comentarte sobre un profesores que fueron contratados según sin examen de oposición, que por ahí se menciona también en alguna nota, y te hacen referencia a ti, será creo que en el 2021 o 2021 me parece, alrededor de 15 catedráticos
que fueron contratados de manera, digamos, express, no atravesaron por todo el proceso que debe seguir un catedrático, y docentes que ya tenían sus lugares o que estaban dando se quejaban de que pues se les había hecho como esta mala jugada. ¿Qué nos puedes decir de eso? Te voy a hablar de lo que me tocó vivir a mí, de lo que yo traigo aquí en pleno. Mira, los exámenes de oposición operan para definitividades. O sea, cuando tú quieres aspirar a ser definitivo en una materia o en tu PTC o en tu medio tiempo, debes hacer un examen de oposición. La legislación universitaria es clara. Pero también existen mecanismos que incluso los órganos acreditadores señalan para que tú puedas admitir a profesores de nuevo ingreso. Por ejemplo, si vas a dar una clase de Derecho Penal y traes a dar clases a un magistrado federal o a un ministro, bueno, pues imagínate, nada más, es un honor. Ojo, también hay que saber o hay que tener en mente que esa persona sepa dar clases, ¿no? Lo que la Facultad de Derecho hace se les llama no exámenes de oposición, clases muestras, conformadas por sinodales de la propia universidad, del propio claustro académico. Y ellos evalúan el perfil y los conocimientos de los profesores. Eso yo te lo puedo decir con responsabilidad. Y esa misma situación ocurre con todos, porque incluso quiero comentarte que al día de hoy tenemos magistrados federales, locales, jueces de distrito y jueces locales dando clases. Creo que tenemos en el claustro académico más o menos unas 25 personas que están en un ámbito judicial de primer nivel, y que bueno, eso le ayuda mucho a nuestros alumnos porque pues están invistiéndose y empapándose de la práctica, ¿no? Y además de quien hace la justicia. Y en ese contexto yo te puedo decir que los profesores de nuevo ingreso pasaron, incluso las personas a las que te hice mención, por esas clases muestras. Y deben estar los antecedentes y el formato de calificación, ¿no? Ahora, con respecto a este último semestre, en efecto, fíjate que hubo por ahí una controversia con maestros que no tuvieron clases en licenciatura, porque tengo entendido que se les ofreció clases en el posgrado o en los diplomados. Y los compañeros profesores, en su legítimo derecho, acuden al sindicato. Y se tuvo un diálogo con el sindicato y casi se restituyeron a todos los profesores en su clase. Por decirte, no tengo la cifra bien, pero creo que de 15 inconformidades, 12 fueron resueltas. Y hubo por ahí el tema de unos maestros, o de 2 o 3 maestros, que tuvieron ciertas peculiaridades por el tiempo, o porque no se ajustaban, o porque algunos obtuvieron algunos cargos en fiscalías y ya no pudieron impartir su clase. Pero eso yo te lo puedo decir también con mucha certeza, ¿eh? O sea, de esas inconformidades, que a mí me tocó estar en ellas, incluso estuve en ese proceso de reubicación, pues están en esa situación, y que además es un gran problema que debe enfrentar la legislación universitaria, porque ellos aluden, y fíjate qué interesante, es que son muchos temas, Augusto. Me estás violentando mis derechos, me estás quitando de mis clases y tengo ya 5 o 10 años impartiendo la materia. Dame mi definitividad. Sí, pero las definitividades no las otorga la facultad, las otorga la rectoría, es decir, la administración central. Entonces, también debe haber cierta movilidad de perfiles. Es decir, un profesor que, por ejemplo, no da clases, que falta, no porque tenga 4 o 5 años, pues se le va a consentir en esa situación. Hay mecanismos administrativos, pero es un tema que hay que revisar, sobre todo para depurar el claustro académico. Sí, bueno, y también ha quedado muy acreditado que ese tipo de plazas o ascensos también vienen casi ya etiquetados para quién va a ser la persona, ¿no? Recuerdo ahorita incluso un documento donde se supone que va a haber una convocatoria, pero la propia Secretaría de Docencia
adjunto a la convocatoria, que era para que pues, cualquiera se inscribe, ya venía la recomendación a quién se le tendría que dar esa plaza, ¿no? Ese es en tiempos de Alfredo Barrera Vaca. Entonces, sí también hay muchos vicios, se ha utilizado incluso en procesos de elección para comprometer plazas, comprometer ascensos, y esa es otra realidad, porque me parece que ese tipo de situaciones se deben de ir frenando. Aunado a esto, incluso pues, se ha detectado también la aerolínea UAM, le llamo yo, porque en varios espacios académicos hay gente que va y cobra y pues ni está ahí, ¿no? O tienen tiempos completos, tienen categorías F o E y nada más dan 1 o 2 clases a la semana. Entonces sí hay mucho que hacer en ese sentido y ojalá que si el panorama cambia y demás, cuando sean candidatos y eso, pudiéramos hablar de este tipo de situaciones y qué pudieran hacer o comprometerse a hacer, porque si no, también si se deja en desventaja a quienes, como tú dices, bueno, puede haber un profesor que tenga 5 años, pero que sea muy malo dando sus clases, pero puede haber otro que tenga 5 o 20 y que es muy integrado a su cátedra y nada más ve pasar como otros recomendados encuentran mejoras salariales y ellos que le han entregado su vida a la institución lo siguen teniendo y a veces se ha dado caso que después de 20, 25 años ni siquiera les avisa. Nada más le dicen, ¿qué cree que no salió? Es que los horarios no sé qué onda y se enteran hasta que pues, ya inicia el ciclo escolar y nomás no tiene clase y entonces los dejan, yo digo que es una forma en la que la institución muestra su lado más oscuro con los académicos, con quienes, sobre todo con quienes les han dado pues toda su vida, porque ya una persona que dio 20 o más años de cátedra, imagínate qué va a hacer si se queda así lo único que tiene, ¿no? Perdón que te interrumpa, fíjate que por ejemplo para el caso de la Facultad de Derecho, un reconocimiento al claustro docente. Fíjate que tenemos profesores de tiempo completo con una producción internacional, incluso con vínculos internacionales. ¿Y qué decirte de los profesores como yo, les digo que venimos de abajo, somos de asignatura? En mi caso, con una definitividad después de 18 años en la pelea. Mis respetos. Yo creo que la gran mayoría del claustro académico son mujeres y hombres bien chambeadores, cumplidos. Hay excepciones, hay de todo. Pero yo te puedo decir que nuestro claustro académico es un buen claustro. Hay que depurarlo. Por ejemplo, hay que llevarles mucha práctica forense a los jóvenes. Es importantísimo. El clamor de los compañeros es que no solamente quieren doctrina, quieren prácticas forenses. Es importante, hay que vincularlos. Y ahí sí opera la transparencia. Ahí sí, por ejemplo, decirte, en este semestre están libres 3 cátedras de derecho laboral. Vete a las barras de abogados, a los colegios de abogados, a las notarías y haz una convocatoria pública y que entren a dar clases los mejores. Eso sí. Por ejemplo, ese es un tema sobre el que hay que caminar. Y desde luego, pues los malos elementos, pues también irlos depurando. Y son muchas situaciones. Fíjate, por ejemplo, hay profesores que no se adaptan o no se adaptaron al tema el tema en línea de las plataformas. Primero les costó mucho y después ya no lo querían dejar, ¿no? Y fíjate que te digo algo, en mi experiencia como subdirector, los compañeros profesores de la vieja guardia creo que fueron los que más se adaptaron. Incluso nosotros dimos como 8 o 10 cursos para el famoso Teams, que es nuestra plataforma. Bueno, tú veías a abogados que tenían 50 o 40 años dando clases y se adaptaron. Ese es un tema interesante. No, pues después de 2 años se tenían que adaptar. Sí. Pero ellos con mucha precisión. La verdad, por ejemplo, para el claustro académico de la Facultad de Derecho, mi respeto para los maestros de la vieja guardia. Tenemos personas que tienen incluso medio siglo de academia y con una producción científica impresionante. No doy nombres para no generar ámpula, pero la verdad es que tenemos un claustro académico bien fortalecido. Hay que construir a partir de lo que tenemos. Claro, sí, exactamente, de lo que se tiene. Pues mira, ya para ir concluyendo, yo quisiera regresar a algo de lo que comentaste primero. Hiciste mención de medios de comunicación, ¿no? Donde de alguna manera
impresión que como que no te sentiste muy cómodo. Creo que hasta ahorita, bueno, este es el segundo medio con el que tienes una entrevista. ¿Por qué con el primer medio al que diste una entrevista tan corta, o sea, si era de mucho interés el tema, ¿por qué tan poco tiempo? Te comento cómo estuvo la situación. Bueno, no sé cuánto llevamos aquí dialogando, Hasta que se acabe pero di una entrevista de 35 minutos. Incluso se grabó también en una plataforma, yo tengo mi respaldo de la entrevista. Y el tema surgió porque en un día aparezco, como te digo, en los encabezados y señalan esa situación, y el medio, de forma responsable, así lo veo yo, me busca y me dice, oiga, ¿puede darnos una opinión? Les dije, no, pues una opinión, no, denme también un derecho de réplica, ¿no? Porque, pues imagínate, una opinión, no. Y gentilmente el medio, lo debo decir también con respeto, me dio ese derecho de réplica y fue una entrevista de más o menos 36 minutos. Entonces ellos después hicieron ahí su nota. Pero esa grabada nada más, no se transmitió en vivo. No, fue en una plataforma. Fue en una plataforma y después sacan la nota, yo la vi consistente, te soy honesto, replica lo que dije en algunos fragmentos y se me hace un tema de responsabilidad. Y bueno, lo que no se metió o no incluyeron, bueno, ahí sí no pudiera yo hablar. No te deja ninguna inconformidad aquello que no metieron. No, ninguna. Es más, tengo mi respaldo de la entrevista y debo decir que fueron muy responsables a darme mi derecho de réplica. Y el cual agradecí en los términos, porque ese es el verdadero periodista científico, ¿no? El que escucha a las partes, el que no asevera, el que dice, bueno, te están imputando esto, dame el derecho de réplica y deambulamos en una crítica constructiva. Y lo digo también con mucha honestidad. Hay algunos medios también, algunas notas, que bueno, pues en el calor político sacan conclusiones y no pasa nada, ¿eh? Estamos aquí, al pie del cañón. Pues bueno, yo te agradezco y pues no sé si quieras agregar algo más. Pues nada más, agradecerte también, gusto en conocerte, sé que es un medio escuchado por miles de universitarias y universitarios, el que me hayas dado la oportunidad de darte mi versión, mi opinión, el también refrendar mi compromiso con una universidad que me formó, que me ayudó, siempre estuve becado y todo lo que soy profesionalmente se lo debo a mi alma mater y existe el compromiso moral. Y bueno, pues invitar a la comunidad a la reconciliación, a la concordia, no somos enemigos, al contrario, hay que construir, hay que rectificar aquello que se deba rectificar y bueno, pues ponerme a tus órdenes y de toda la comunidad universitaria a la que le debo todo lo que soy profesionalmente. Pues te agradezco mucho. Muchas gracias, Augusto. Y seguimos en prensauniversitaria.com.mx. Muchas gracias por acompañarnos. Ahí se me pueden apoyar para Muchas gracias. la transmisión.